Bueno, muy buenas tardes. Le damos las gracias a José Ignacio Paliza, quien tuvo la gentileza de hacernos partícipe de un evento internacional que se está celebrando aquí en la República Dominicana sobre innovación pública y haberse hecho acompañar en este almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio de don Carlos Moreno, quien es un investigador y profesor asociado de la Cátedra Emprendimiento, Territorio e Innovación de Marc Vidal, quien es analista económico, divulgador tecnológico y experto en transformación digital, Millicent, experto en transformación digital, y a Peter, director ejecutivo del Consejo Nacional de... Peter Prawoski. Pero Prawoski. yo soy dominicano de pura cepa, ¿eh? No, a Peter Prawoski, quien es director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad. Más adelante se estará incorporando Aura Cifuentes, quien es líder del ecosistemas estratégicos de Ágata, Bogotá, estará incorporándose. Han pasado toda la mañana en un seminario y le queda parte de la tarde y han tenido la gentileza de romper su día para acompañarnos aquí en este almuerzo y compartir un poco de innovación pública, de eficientización de los procesos públicos. Y vamos a darle la palabra primero al ministro Paliza, primero para que nos ubique la importancia de este seminario, el alcance, los temas a tratar y qué utilidad pudiera tener para la República Dominicana. No, y permitirle tanto al profesor Moreno como a Marc la posibilidad de que sean ellos el centro de esta conversación, porque les confieso que parte de lo interesante del foro que llevamos a cabo hoy es que uno aprende muchísimo. Y la intención de este esfuerzo, por qué hacemos, por qué hemos convocado este foro, es para cambiar un poco la dinámica, la cultura que siempre ha existido en República Dominicana y en la región. Yo creo que es parte de todo sistema de confianza que nos hemos dado, que nos damos los seres humanos, de que las cosas se hacen de tal o cual manera porque siempre se han hecho así. No se mueve un mueble porque siempre ha estado ahí. No se cuestiona un proceso porque siempre ha sido el mismo, no sabiendo si ese da resultado o teniendo inclusive la tranquilidad de sentarse por un momento y pensarlos. Y nosotros en el gobierno y en la administración en sentido general tenemos que cambiar un poco la cultura y atrevernos a innovar. Lo que nos hizo nosotros evidentemente poderosos en tiempos de la última crisis, de la pandemia, del COVID-19, donde no existían recetas, era tirar las recetas que conocíamos, los protocolos de salud, por ejemplo, en República Dominicana, y atrevernos a innovar. Y eso hizo que al final del día pudiéramos exhibir una de las letalidades por COVID más bajas del mundo, porque no nos hicimos tan rígidos. Y como consecuencia de esa experiencia, quisimos convocar este foro internacional, donde nos visitan 11 expositores internacionales de diferentes latitudes, con diferentes curiosidades. Esta mañana tuve la oportunidad de escuchar a Marc, que sobre todo para el inicio de un esfuerzo como este, y de generar o captar atención, pues para mí fue muy enriquecedor porque me permitió perderle el miedo quizás al movimiento que lleva el mundo de la digitalización, la tecnología y demás, porque al fin y al cabo somos nosotros el fin del mismo. Y la relación que existirá al final de la ecuación es una muy interesantísima y que quisiera que él compartiera con ustedes. Así como hoy también tendremos al final de la tarde tanto la experiencia local, por eso está Peter aquí con nosotros hoy, de los esfuerzos de innovación que el gobierno del presidente Abinader, los principales, o algunos, ¿verdad?, que hemos querido visibilizar y conocer de la experiencia para que también los que nos visitan puedan vivirla. Y vamos a terminar con la exposición del profesor Moreno, que ganó el año pasado, por cierto, el premio ONU Habitat por su teoría de la ciudad de los 15 minutos, que también es dentro de la vida de ciudad que, como nos organizamos, pues también tiene muchísima importancia. Y esa ha sido quizás la idea de por qué hemos convocado este espacio
para compartir y aprender. Y para mí ha sido un lujo tener la oportunidad de haber podido lanzar algunas invitaciones y generar la curiosidad de expertos, de influenciadores y de gente que tiene un recorrido y que puede ayudarnos a inyectar en la pasión del servidor público la noción o la necesidad de que innovemos o si no perecemos. Algo así, ¿verdad, Mark? Algo así. Y por tanto hemos hecho esta convocatoria en el día de hoy, que tiene un formato interesante y que me ha llenado de optimismo porque a casa llena hemos tenido el deseo de muchos ciudadanos de participar. Pues vamos a darle la palabra a Mark Vidal para que nos introduzca en este mundo de transformación digital, y yo le agregaría algo para ponerla quizá un poquito complicada, transformación digital desde la administración de la cosa pública y la transformación digital de nosotros como ciudadanos en esa interacción también con las instituciones. Bueno, gracias. ¿Se escucha? Sí. O si no hablo... No, con micrófono, Con micrófono, bueno. También lo televisan y luego posteriormente... Vale. José, sí. Vale. No, la transformación digital como tal, desde mi punto de vista, se terminó como concepto para innovar. O sea, la transformación digital, como la conocíamos, terminó en marzo de 2020, cuando estalló la crisis sanitaria, y ahí empezó algo que teníamos pendiente y que en gran medida yo defino como que el siglo XXI nos dijo, y de mala manera, a través de una pandemia, de que había que ponerse en marcha, que llevábamos 20 años viviendo en el siglo XXI, pero con fórmulas del siglo XX todavía. Tenemos tecnologías, anchos de banda, inteligencia artificial, hardware y elementos que son extremadamente sofisticados, pero nuestro modelo de trabajos permanece igual. Hacemos lo mismo o hacíamos lo mismo. En un momento determinado creímos todos que el gran salto cualitativo era el teletrabajo, como si eso hubiese sido la gran aventura de cambio en el ámbito laboral, por ejemplo, ¿no? Y eso realmente hemos descubierto que tampoco era. Entonces, el gran reto, el gran desafío es descubrir en qué consistía esa entrada en el siglo XXI con la tecnología disponible. Y poco a poco lo vamos definiendo, aunque todavía nos queda tiempo para descubrirlo, pero tiene algo que ver con ese contrato social al que llamamos empleo y que como concepto está cambiando. Es un contrato social que hasta ahora se repercutía en un lugar determinado, con unas horas determinadas, con unos procesos determinados y que ahora... Ya sabemos que no tiene por qué suceder en el mismo lugar, no tiene por qué suceder a las mismas horas y no tiene que suceder en el orden de procesos que teníamos hasta ahora. Eso es lo que estamos modificando. Por lo tanto, el primer gran cambio está en el ámbito ciudadano, en el ámbito laboral, que tiene que ver con ese nuevo concepto, ese nuevo contrato social que llamamos empleo. Eso se traslada a la administración pública, porque la administración pública tiene que saber cómo gestionar ese cambio. Y no es sencillo. Y lo que habéis hecho hoy, lo que está sucediendo hoy aquí en Santo Domingo, no es tampoco algo demasiado habitual. La administración pública no suele organizar nada para explicarle a la gente que queda mucho por hacer. Es todo lo contrario. Normalmente la administración pública, los gobiernos organizan eventos y meriendas, y los políticos sobre todo, meriendas para explicar lo que han hecho, no lo que todavía no hemos hecho, no en el sentido ni tan siquiera decir lo haremos, sino aún no tenemos esto listo y vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y por eso, sinceramente, es una actitud valiente. Yo voy a muchos eventos, vamos a muchas cosas y normalmente están organizadas por organismos laterales, supranacionales, suprapolíticos, pero la política propiamente dicha, la administración no suele hacerlo. ¿Y por qué no lo hace? Pues no lo hace porque no es sencillo. Y las cosas que son complejas son desafíos demasiado grandes y a veces corres el riesgo de que no salga bien. Por lo tanto, la administración se retrotrae. Pero en este caso, independientemente de que yo estoy convencido de que va a salir porque hay alguien que empuja ahí fuerte, la empujáis fuerte, muchos que estáis en esta... Y además sois jóvenes como yo, todos. Y la cuestión es que en gran medida la administración tiene que incorporar patrones que se replican en esa transformación extendida, que es la que vivimos. Yo defino la transformación digital desde entonces como una transformación extendida, una nueva sociedad que se extiende en escenarios que no son físicos, que son virtuales en gran medida, que tienen que ver con la digitalización de todo y que se reproduce en cómo convertimos al ciudadano en el centro de todos los elementos políticos de gestión y todos los procesos de eficiencia que sucedan de la administración hacia el ciudadano.
¿Cómo se hace eso? Hoy he explicado en la charla que tiene una adopción fundamental en cómo capturamos los datos, que son el fuel, son el combustible para conseguir que el ciudadano obtenga información y que el ciudadano sea tratado como parte central de toda la política. El que los datos se transformen en información, eso es tecnología pura y dura, es algo que se puede lograr sin demasiado compromiso, al final es un tema presupuestario, comprar mejores sistemas y mejor software, pero la clave está en si tenemos o no en la administración a gente capacitada para hacer las preguntas a esa información, cómo le dan un sentido a esa información para convertirla en conocimiento de la propia administración para poder ejecutar políticas activas lo mejor hechas posible. Cuando tenemos eso, cuando conseguimos colocar al ciudadano en el centro de la cadena de valor de la gestión pública, aparece no solo los procesos eficientes que la tecnología permite, sino algo fundamental, que para mí es la clave de lo que he explicado hoy y que tiene que ver con todo lo que va a pasar a partir de ahora. Es cómo la administración inspira a sus ciudadanos, cómo la administración se convierte en un propósito común y compartido con las personas que administra. Es la única manera de sentirse parte de algo. Hasta la fecha, y eso es algo que ha sufrido el mundo, es que la administración está aquí y el ciudadano está aquí. Eso ha cambiado, está cambiando y es en gran medida, es una función, es un desafío, es un reto de la propia administración decir, no, yo no estoy aquí. Yo estoy aquí con vosotros y ese vosotros somos nosotros. Cuando eso se produce gracias a la tecnología, es el momento brillante de esta situación. Es muy difícil lograrlo, no es fácil, pero conseguir inspirar con propósitos comunes, con cultura común, con grandes desafíos que tiene la humanidad. La ciudad de los 15 minutos es un ejemplo notable, ¿no? El cómo conseguimos que la gente crea que tiene opciones de ser propósito social si la administración lo pone. Y para mí esa es la gran historia. Entonces, que ahí después el ser humano tenga capacidades de ser, no sé, de ser inspirado por la administración, habrá quien sí, habrá quien no. Las generaciones más jóvenes tienen muchísimos condicionantes que nosotros, los que tenemos ya una edad más mayor, no teníamos, ¿no? Pero la capacidad de tener información a tiempo real, con conocimiento constante, poder ser escucha activa de lo que hace la propia administración, eso hasta ahora no había sucedido al nivel en el que está sucediendo ahora. Somos mucho más permeables. Yo soy un amante de la tecnología y en gran medida, digamos, mi hijo me dice que tengo su edad, ¿no? Porque, por la atracción que sufro por la tecnología, porque yo creo que la atracción tecnológica hasta ahora se había visto como algo vinculado a la generación que le tocaba vivir esa tecnología, pero eso ha cambiado. O sea, ahora mismo no hay una correlación entre gente mayor que no tiene acceso a la tecnología y gente muy joven que es nativa digital. Ser nativo digital no te hace mejor que nadie. Te hace simplemente que has nacido con tecnología, pero nadie te dice que seas mejor usando la tecnología que alguien que no fue nativo digital. Eso, la administración tiene que ser capaz de compaginarlo. Yo digo, los viegenials con los millennials, tenemos que ser capaces de compaginar el escenario futuro en el que la tecnología es la herramienta, no es el porqué, es el cómo para inspirarnos a través del liderazgo que tiene que tener la administración pública. Yo les contestaré todas las preguntas que quieran, pero esencialmente ese es el patrón, el lago en el que yo me muevo y en el que creo que hay que moverse. Le pasamos a Marc Vidal, quien... Bueno, ya soy yo. A don Carlos Moreno, don Carlos Moreno, quien tiene una combinación de verdad interesante, emprendimiento, territorio e innovación. Se sabe que el territorio te condiciona para el desarrollo y puede ser un instrumento de desarrollo, puede ser también un obstáculo para el desarrollo, y por eso me llamó la atención esta combinación de emprendimiento, territorio e innovación. Si usted no pudiera, como diríamos en la escuela, ampliar este concepto, esta combinación y de cómo eso nos afecta a nosotros o incide en nosotros como ciudadanos. Claro, con mucho gusto. Sí. Bueno, con mucho gusto. Bueno, primero agradecer realmente a ministro Paliza. Por favor, tome ese micrófono. Sí. Bueno, primero el agradecimiento al ministro Paliza por esta invitación. Es la primera vez que vengo a República Dominicana. Es un placer estar aquí. Y me uno a lo que dice Marc.
del coraje político de convocar a un foro de innovación con expertos internacionales, expertos locales, con la comunidad, no para echarse flores sobre lo que se hizo, sino para reflexionar sobre el contexto, el futuro e intercambiarse, cómo reinventar cosas que aún están por definir. Y eso lo hemos dicho, Marc lo ha dicho, no es corriente de compartir sus incertidumbre, que va a ser el tema central de mi exposición al final de la tarde en la clausura, cómo vivir en un mundo de incertidumbres. Y el tema que trabajamos en la universidad, vivo en París, yo nací en Colombia, pero vivo hace 43 años ininterrumpidos en París, en Francia, y soy profesor en la Sorbona, donde dirijo esta cátedra a nivel científico, soy director científico de esta cátedra que se llama ETI, y la T de territorio está en el centro, ¿no? Con parte, digamos, de emprendimiento y de innovación. ¿Por qué? Se trata primero que todo de comprender dónde vivimos, nuestras territorialidades, en un mundo en el cual, de una manera muy acelerada, en los últimos 70 años, se convirtió en un mundo fuertemente urbano. Hacia la pregunta ahora, efectivamente, en República Dominicana, 4 millones de habitantes en Santo Domingo, probablemente cerca de casi la mitad de la población. Y América Latina y el Caribe es un continente que en los últimos 50 años pasó del 45% de vida urbana a 86% de vida urbana. Tenemos países de América Latina como Argentina que son a 90% de urbanización, o sea, matemáticamente estamos hablando ya de las asíntotas, ¿no? O sea que ya casi no se puede ir más. Entonces, son transformaciones muy profundas las que se están viviendo. Yo nací en Colombia, me fui a los 20 años, hace 43 años. Cuando salí de Colombia, las crisis sociales eran fundamentalmente campesinas, había 35% de urbanos y 65% de rurales. Y hoy en día, 43 años después, es lo contrario, ¿no? Estamos hablando de un poco más de, llegando casi 80% de urbanos a 20% de rurales. Esto cambia completamente la percepción de la manera como vivimos hoy en día. Y cuando hablamos de emprendimiento, significa que los ciudadanos que viven en las ciudades, en América Latina, muchos llegaron por situaciones de pobreza, salida del campo, crecimiento marginal de ciudades, lo que se llama la informalidad, generando inclusive economías fuertes de informalidad, ¿no? De todo tipo. Y el ciudadano, en su forma urbana, ha creado unos nuevos vínculos con la vida económica, igualmente con sus sueños y con su visión social, y la transformación como ciudadanos sigue teniendo un gran punto de interrogación. Innovación porque necesitamos cambiar, Marc lo decía muy acertadamente, los que cambian tal vez no ganen, pero los que no cambian a todos siempre pierden. Y es una realidad en un continente de esperanza como América Latina, de tantos recursos, en continentes tan ricos en capital humano, en un continente de tanta juventud igualmente, es necesario pensar distintamente nuestra vida cotidiana. Y fundamentalmente mis trabajos investigativos en la Sorbona han dado la vuelta al mundo porque hemos cambiado el foco, la orientación. Consideramos que en muchas partes del mundo estamos viviendo, como siempre, desde hace 70 años, como si pocas cosas hubieran cambiado, en un mundo en el que en muy pocos años
los cambios han sido totalmente brutales. Entonces estamos viviendo en un mundo en el que se trabaja como fue hace 70 años en el Fordismo. Nos levantamos temprano, vamos a un lugar donde pasamos el día, regresamos tarde a nuestras casas y finalmente mucha gente está perdiendo su vida para ganarla porque a fuerza de pasar su tiempo en los transportes, de estar haciendo tareas que podrían hacerse de otra manera, se están desocializando. Los barrios en los que jóvenes nos vivimos se han desencarnado y el uso de la tecnología finalmente no está creando un vínculo social, está finalmente, lo hemos visto, creando muchas veces burbujas, los fake que circulan muy fácilmente y nos preguntamos si estamos realmente creando ciudadanos digitales o si no estamos también creando zombies geek. Yo llamo zombie geek. Los geeks son aquellos que están hiperconectados tecnológicamente y zombies porque están desconectados socialmente. Entonces hay una especie de ambivalencia hoy en día entre ser un zombie geek o ser un ciudadano conectado. Y allí la gobernanza local juega un papel fundamental. ¿Qué se ofrecen como modelos de transformación para vivir en la ciudad? ¿Por qué tenemos que vivir lejos de donde trabajamos? ¿Por qué tenemos que ir tan lejos para tener ubicación? ¿Por qué tenemos que perder tanto tiempo para ir a un servicio de salud? ¿Por qué tenemos tan desparramadas las actividades? Y el concepto nuestro se llama la revolución de la proximidad, que es reformatar nuestra manera de vivir, innovar en la manera de organizar nuestra vida cotidiana, romper con los ritmos que han sido de largos desplazamientos, cambiar la forma urbana, dándole a la territorialidad una mayor capacidad de en un mismo lugar vivir, emprender, tener acceso a la educación, innovar en la forma de educar, utilizar las tecnologías digitales. Marc nos ha mostrado un abanico bastante amplio que nos permitan darle al ciudadano su papel central en una ciudad, en un territorio en el cual la proximidad permita regenerar los modelos económicos, una ecología que enfrente el cambio climático de una manera positiva y que cree vínculo social. Y terminaría de allí porque en América Latina el cambio climático es más que una realidad, es realmente una emergencia muy fuerte. América Latina, esta tarde, es uno de los continentes más azotados por esta transformación climática y ustedes están en un lugar de isla tropical que efectivamente enfrenta esto. Entonces, prácticamente cambiar nuestro modo de vida hoy en día no es una opción como en el menú, es una obligación. Y la innovación es tecnológica, es económica, es social y es intelectual. Y lo más difícil que estamos enfrentando hoy en día para los gobiernos locales y nacionales es que los ciudadanos, nosotros, aceptemos de cambiar nuestros modos de vida, porque estamos acostumbrados a tener nuestro auto particular, a tener una serie de usos, de consumos, de maneras de vivir, que finalmente nos están llevando a un cuello de botella, del cual para salir de allí tenemos que operar rupturas, y esas rupturas en muchas ocasiones son los gobiernos los que pueden finalmente agendarlas, porque nosotros como ciudadanos tenemos una cierta reacción conservadora a cambiar nuestra manera de vivir, y ese es el mensaje que quiero dar esta tarde. Marian. Pero nos diga qué va a hacer el gobierno con todo esto, cuál es la transformación que se propone. Bien, este es un proceso que va muy vinculado, en mi opinión, a cambiar, y de alguna forma lo han expresado ellos, la forma en la que nosotros mismos nos vemos.